Tres agujas, una búsqueda implacable en el pajonal de la música y la literatura universal. Allá. Sí, Grande. Bueno, acá me reconfirma la amiga Lau Iturbide. Sí. Cinco saltenses, está perfecto. Claro, porque cinco Sí, salteños. el gentilicio, ¿no? Sería. Sí, y a bajar un poco mi... Sí, baje nomás. Porque Bueno. puse fuerte para escuchar a Zappa. Ajá. Para claro. escuchar bien el tema de Zappa, pero bueno, después ahora me estoy matando los oídos. Sí, yo tengo esa, porque es como, claro, cinco saltenses, es verdad, sí, se dice así. Claro, la gente más embrujada de la zona, dice Laura. Muy bien. Así que, bueno. No sé qué zona se referirá. A Cinco Saltos. Ah, de la... Sí. Así que bueno. Estamos dentro ya del micro, ¿no? Sí, ¿no? Sí, o sea que estamos... Lo presentamos, está, sí. Sí, estamos ahí. casi llegando a Villa Langostura. Perdón, voy a poner, estoy medio pelotudo, Sí. Estoy levantando el volumen a cada rato. Uh-huh. Acomoda, bueno, estamos en Villa Langostura, lo tenemos a él, a Diego Reis. Diego Reis es escritor, es músico, hace periodismo de investigación, melómano, es músico, toca la guitarra, canta, un orador tremendo. Un buen partido. Un buen partido, sí. Si él tiene una pareja hermosa, que es la Ceci Fresco, hacen una linda pareja los dos. Si él estuviera soltero, diríamos, es un buen partido, ¿no? Sí. Bueno, pero igual lo es. O sea, me imagino. Digo, qué sé yo. El único defecto que se le podría indilgar... ¿Es futbolístico? Es futbolístico, sí. Nació en el barrio de La Boca y es hincha de Boca, obviamente, ¿no? Sí. Que podemos hablar un poquito de... ¿Qué pasó, che? Sí. No puede hablar ninguno de los dos. No, yo soy del pincha, Así a mí me llegaron las lluvias fui atacado digitalmente con una ferocidad. Obviamente que yo no, viste que uno no hace nada. Por lo menos ustedes fueron eliminados por el Inter. Pero bueno. Pero igual, loco. Nos dejaron mal parados, los campeones del mundo, loco. Pero bueno, todo pasa. Bueno, Diego, ¿estás ahí? ¿Qué tiene para decir? Quiere un hijo de Reis, dice Daniel Rizzo Patrón. ¿Estás ahí, Diego? Hola. Está conectado, pero no sé si... A ver, pará. Acá está conectado, acá está enchufado. Mientras tanto paso la data. Hola. Ahí está. Sí, ahí estamos, qué grande. ¿Cómo le va? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Me censuraron porque dije una sarta de improperios. Te quedaste sin palabras. Empezamos a hablar de Boca y te quedaste sin palabras. Quisiera intervenir con una circunstancia, digamos, con un dato de circunstancia técnica. El River no lo dejó eliminado el Inter. A ver. River quedó eliminado en primera fase porque no contabilizó la cantidad de puntos necesarios para pasar, digamos. Pero no lo eliminó el Inter, digamos. Claro. Lo hubiese eliminado el Inter si hubiese pasado a instancias eliminatorias, que ninguno de los dos logró superar. Debo confesar que Boca tampoco llegó a esa instancia. Claro. Sí. Igual, el último partido. No nos une el amor, sino el espanto. Sí. Pero bueno, ya va a pasar. La verdad que te doy toda la razón. Sí. ¿Todo bien? No, porque he recibido comentarios de la misma índole. Sí. También hubo repartidos un montón de comentarios. Acá el filósofo y escritor Daniel Rizzo Patrón dice: quiero un hijo de Reis. Claro, hablando de lo tengo dos, que pasa a buscar el que quiera. Y los dos son iguales, son mellizos. Son los dos igual, me da igual. Sí, a ver, ¿qué otro comentario más tenemos? Bueno, acá era el tuyo, así que bueno. Bueno. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Diego? ¿Todo bien? Y aquí estoy tratando de
volver a mirar fútbol nacional. Ayer estuve viendo la Copa Argentina, hoy también, le comentaba al amigo Paredes. Tigre le ganó a Anfield y hoy Unión de Santa Fe le ganó por penales a este equipo, a Rosario Central, así que bueno, volviendo al fútbol de verdad, ¿no? Al que nos representa. La liga, claro, sí, un poco más de barrio. A lo que de verdad importa, claro, a lo que de verdad importa. ¿A quién importa cómo sale Chelsea? Un fútbol contra serio, ¿no? Un fútbol serio, no un fútbol amateur, ¿viste? ¿Qué es eso? Un fútbol de verdad. Que tienen otros trabajos, andan jugando al fútbol, haciendo goles. ¿Quién se creen que son? No, esos hippies que tienen otros trabajos. No valen, creo que no valen esos goles. No. Así que bueno, y entre partido y partido de la Copa Argentina voy a ir armando las columnas quincenales para. Claro. ¿Y cómo haces, Diego? Porque otro día perfecto. Sos un tipo, bueno, acá te metemos en lo personal, ¿no? ¿Cómo haces el tiempo, digamos? Porque aparte sos un tipo que das clases. Bueno, preparás, obviamente que primero está preparar el material para el programa, ¿no? Después lo demás va y viene. Claro, lo demás secundario. Sí. Yo a veces les digo a los pibes, me preguntan cosas, ¿no ves que estoy escribiendo la columna para el programa de radio? Le digo, me preguntan cosas de gramática. Sí, no. Agarra un libro de estudio, hombre. No, pero además, pierdo la materia, sí, pero qué déjese de búsquenlo YouTube. Aparte vos vas a la casa de Diego y tiene una pequeña gran Alejandría, una biblioteca, ¿viste? Sí. Tremenda, digamos, que yo no llego ni a un cuarto, ¿no? Y además tenés que, a veces en el año sos jurado de muchos certámenes y estás constantemente leyendo. Aparte vos sos un tipo que siempre está leyendo cosas nuevas, sobre todo muchos referentes patagónicos de acá. ¿Cómo haces para...? Es que con un trabajo no alcanza, tenés que tener un montón de entradas. Sí. Y además ve fútbol. Creo que a todo monomaníaco le pasa lo mismo, digamos. Sí. Por más que uno finja hacer otras cosas, en realidad todo el tiempo estoy pensando en literatura, aún cuando estoy jugando a la pelota. Entonces me da la ventaja de que mientras estoy intentando... Es que aparte tiene, pero me parece como que tiene mucho que ver. O sea, la verdad uno los piensa como lugares independientes, pero tiene mucho que ver el fútbol con la literatura. Bueno, yo que hago teatro con el teatro, el otro día lo hablaba con una... Pero claramente. El fútbol me enseñó a abrir los espacios, el ver fútbol, ¿no? Abrir los espacios en la escena, ¿no? Vos tenés dos personas hablando, el otro día en una clase, estaban dos chicas hablando en una improvisación y una se levanta y se va a una punta. Y abrió el espacio y ya generó otra cosa, ¿no? Entonces, tienen un montón que ver todas estas cosas, ¿no? Lo que vos leés, lo que vos escuchás, el ritmo, lo que vos ves todos los días en la calle. Y bueno, y el fútbol, nosotros al ser argentinos y al tener tanto fútbol adentro, como que no es que uno está pensando en otra cosa cuando juega al fútbol. Hasta que creo como que es al revés. Uno lee o escribe de forma, lo futbolístico tiene que ver con eso. Sí, total. Sí, digamos que hay una especie de fordismo del pensamiento que a veces parece que un juez solo pudiese pensar en términos judiciales y un basquetbolista solo puede ejercer acciones en términos basquetbolísticos. Y la verdad es que el mundo es demasiado grande como para vivir solo en una parcela. Pero más allá de eso, de lo en teoría lo que uno hace a diario, que está constantemente, viste, como se dice ahora, multitasking, haciendo varias cosas, tenés que sumarle también la realidad que nos rodea en la diaria, ¿no? La realidad nacional, viste, internacional, que sí o sí no podés ser impermeable a eso, sí o sí te afecta, ¿no? No, claro, sí, pero de hecho eso también pasa con qué grado de, podemos decir, de intensidad y concentración, qué sé yo, haces lo que haces, me parece que qué sé yo, cuando hablamos de las distracciones o de qué sé yo, si cuando lavas los platos solo estás lavando los platos y cuando juegas a la pelota solo estás jugando a la pelota, igual es como es raro que suceda eso, pero bueno, entiendo que a veces puede ser que uno pueda pasa que uno llegar a pensar que en el plano artístico uno tiende, o sea, como decía Borges, ¿no? Uno fuera de su ámbito a veces es como suele ser más ingenuo y de repente, qué sé yo, ver algo que nos parece imposible en otro y resulta que no, qué sé yo, para el otro no era tan imposible. Claro, el que entrena
volviendo al fútbol, ¿no? Digamos, el que entrena 8 horas por día, claro, ¿cómo no va a poder correr y alcanzar una pelota? Y sí, más vale, para eso está todo el día con la pelotita. Claro, sí, tal cual. Sí. Bueno, una de los problemas que lo escuché a Gallardo, y lo dicen otros directores técnicos, que los jugadores hoy en día casi no ven fútbol, están todo el día con el celular, a veces con la Play, y les cuesta mucho la concentración en algunos momentos de la concentración en general, digamos, es un fenómeno bastante interesante, ¿no? Y que a veces, digamos, y te estoy hablando de clubes digamos, ¿no? Te hago... No, y sí. Yo el otro día vi River Monterrey 2 horas y no vi fútbol. Y ni te digo, yo sí vi al Oakland City desarrollar. Digo, ¿será el Manchester City? Te la dejé picando, El Oakland City, no. Bueno, no. ¿Quiere que vayamos columna adelante antes que todo se ponga más picante? Sí, vamos con la columna. Bueno, si digamos las cuestiones técnicas y los esfuerzos de producción fueron exitosos, es de suponer que lo que escuchamos al inicio fue la famosa marcha turca de Ludwig van Beethoven. ¿Estoy bien? Sí, perfecto. Sí. Bueno, esta denominada marcha turca, en realidad, esta obra es de 1809, ¿no? 1809, un año antes de la Revolución de Mayo, ¿no? Sí. Él hizo como variaciones para piano, variaciones son como mismas versiones levemente distintas de lo que se llama una misma pieza, ¿no? Entonces él hizo varias variaciones, valga la redundancia. Este es el opus 76 de eso, que él en 1811 después retoma esas variaciones, cosa que hacen mucho los artistas, ¿no? Los poetas, también los dramaturgos, músicos, de repente hacen muchas versiones de una obra, esa obra no prospera o sí, y algo que quedó después en el bolsillo lo sacan por una obra posterior, ¿no? Cosa común dentro del plano artístico. 2 años después él retoma esas variaciones por una composición, una opereta, que se llamó Las ruinas de Atenas, ¿no? Que es una opereta que cuenta la historia de Atenea. Atenea se despierta de muchos años, la diosa Atenea, y encuentra que Grecia fue tomada por el Imperio Otomano, ¿no? Por el Imperio Turco, y metió esta pieza, por eso se la denomina la marcha turca, ¿no? Y metió esta pequeña pieza. Resulta que muchos años después, ya Beethoven había muerto, 1970, estamos en París, y el músico Jean-Jacques Perry utiliza la marcha turca y la reversiona y le pone el nombre de Elefante Nunca Olvida. Estamos en 1970, ¿no? Bueno, un año después de la aparición de este disco, ¿no? Se estrena en la televisión mexicana la serie o sitcom, no sé, llamémosle programa de televisión, El Chavo del Ocho. Por eso la cortina musical, justamente, que nosotros conocemos de El Chavo del Ocho, es la versión de Perry de El Elefante Nunca Olvida, que es una reversión de la marcha turca de Beethoven, ¿no? Que esa fue la primera agujita que salió, que apareció en mi cabeza, que fue la aparición de la serie Sin Querer Queriendo, que está en estos momentos estrenándose. Sí, está saliendo ahora por, no me acuerdo por qué plataforma. Por Max. Por Max, sí. Hoy vi el capítulo 3, van 3 capítulos, van tirando uno por semana. Así que a partir de ahí me largué recordé en principio la marcha turca y de ahí empecé a encontrar cosas extrañas que quería compartir con ustedes, me parecen interesantes. En principio es que jamás hubo ningún contrato y ningún acuerdo verbal ni permiso de ninguna especie por parte de Jean-Jacques Perry, que es el compositor de esta versión que nosotros conocemos del Chavo, ¿no? Sí. Jamás le pidieron permiso, ¿no? La largaron así en el 71, un año después de que haya aparecido el disco, y de hecho yo en algún momento escuché la versión que decían que era que el mismo Gómez Bolaños había reversionado la marcha turca, ¿no? Cuando Rafael Cotejar era totalmente apócrifa esa versión, en realidad había usado la canción de
gallego, este francés, que jamás se enteró. Recién en el 2009, en el 2009, que es antes de ayer, el francés se entera y demanda a Televisa. Claro. Que era la cadena por la cual salió el Chavo del Ocho. Se los demanda porque dice, mirá, vos sos el dueño de la cadena, vos sos el primero de mando y vos fuiste el que tenía el programa donde sale esta canción, donde juntaron mucha guita y yo no vi ni un mango. Bueno, un año estuvo el juicio y en el 2010 se lo ganó. Todavía se lo ganó el juicio a Televisa, ¿no? Se lo gana después de una pila de años. Bueno, vamos a hablar un poquito de esa primera agujita, de estas 3 agujas, que es el Chavo del Ocho, ¿no? Cuando empezaba a escribir esto, ¿no? Empecé a mirar la serie. Está buena la serie, es un poco idealizada, ¿no? Claro. Sí, el primer capítulo es el peor de todos, me parece. Es una serie que está producida por, creo que es el hijo mayor, sí, el hijo mayor de Gómez Bolaños, de Roberto Gómez Bolaños, y están también otros hijos ahí laburando, y después se va poniendo mejor. En el segundo o tercer capítulo repunta un poco, pero el principio es como bastante cuento de hadas. Recorre la trayectoria de Roberto Gómez Bolaños contando todas sus sí, hasta que todas sus idas y vueltas, en una época donde un escritor podía entrar a trabajar en un canal de televisión, claro, donde todavía se escribía a máquina. De hecho, él no sabía escribir a máquina y aprende a escribir a máquina en ese canal al que entra, donde era todo más podríamos decir, analógico, ¿no? Eso está bueno de la serie. Me parece que la guita puesta ahí en la reedición de lo que es el contexto está buenísimo. La primer estuve chequeando cuál fue la primera vez que salió el Chavo del Ocho. Fue un sketch que salió justamente en Canal 8, que se llama, en el programa en Canal 8 que se llama Chespirito. Por eso el Chavo del Ocho es el Chavo del Ocho, porque salía en el Canal 8. Mirá. ¿Sí? Arrancó en el 71 y la ultimísima emisión fue el 15 de septiembre de 2020, o sea, emisión oficial, digamos, no filmada sí. No en vivo, no, ahora les voy a decir cuándo fue la última en vivo. Pero en el 71 arranca igual que Los Simpsons, ¿no? Arranca como un sketch dentro de otro programa. Sí, eso, ¿no? Te iba a comentar, como que tiene algo de eso, de algo que la pega de una manera que también Los Simpsons, como, bueno, contalo, aparecieron, pero diga. La pegaron a nivel casi mundial, mundial Los Simpsons, el Chavo del Ocho a nivel latinoamericano, continental, ¿no? Continental, la pegaron de una manera y siguieron y las reproducciones siguen pasando el día de hoy. Creo que tanto el Chavo del Ocho como el Zorro como Los Simpsons son cuando lo ponen en Canal 11 tiene más rating que no sé, que Telenoche hoy por hoy, ¿no? Sí, de hecho el año pasado volvió el Telefe, volvió a pagar los derechos para pasarlo, no sé, midió 15 puntos el primer día, que es un montón. Eso es lo que están midiendo ahí en Cava. Y sí, de hecho lo lindo que tiene la serie, me parece que está bueno, es que vos estás asistiendo a la recreación de algo que vos sabés que es verdad. No es como ver una historia ficticia de algo que fue un éxito y vos sabés que, bueno, qué sé yo, que esas cosas, por más que están idealizadas y no existieron, ¿no? Estamos asistiendo ahí a la recreación de algo que efectivamente fue así, ¿no? El éxito del Chavo del Ocho, que también en un año se convirtió en un monstruo, ¿no? De hecho, estaba mirando los numeritos en el 73, ¿no? Los números son terribles, por eso estamos hablando de un alcance hispanoamericano, ¿no? Continental, y además que trasciende el Atlántico. Se estima que en el 75... Diego. Sí. Sí, una vez cuando llegaba acá, hace muchos años, llegaba la TV o Globo, viste, acá en los canales, lo vi al Chavo del Ocho en el brasilero, digamos, sí, hablando, viste, en portugués, y era muy chocante, pero a la vez, digo, mirá el impacto que tiene, viste, como vos decís, viste. No, claro. Es que cuando ves los números, la verdad que es muy impactante. Decía recién que mirando, en el 75, el programa lo miraban cada semana un total de 350 millones de televidentes, ¿sí? En toda Hispanoamérica, 350 millones. Una bestialidad.
que es un montón, ¿no? Ya pensaba que hoy en el terreno de los youtubers y streamers, cuando tienen, no sé, qué sé yo, 20k, 30k, 40k de seguidores, ya están como diciendo, sí. Y estamos hablando de un programa semanal que lo miraban 350 millones de personas por semana, ¿no? Uh-huh. Es inaudito. Tanto así que después hicieron una gira internacional. Estuvieron en Argentina, yo no sabía eso, ¿no? Que estuvieron en Argentina. Sí, hay como se armó como una especie de multiverso, ojalá que estamos con el tema de los multiversos, porque me acuerdo que acá venía, estaba el circo del profesor Girafales, el no sé qué de Kiko, los dibujitos de Kiko. La serie de la Chilindrina, como que se armó realmente los famosos spin-off de lo que salía y después bueno, ¿qué fue primero? No sé si lo viste esto, porque primero fue el Chavo, porque viste que después aparecieron, bueno, el Chapulín Colorado también fue algo No, el Chapulín fue el primero de todos, es Chespirito, digamos, que nace de esto, de que tenía tantos personajes que alguien le dice, bueno, acá tenemos un pequeño Shakespeare, un pequeño Chespirito, y le queda Chespirito, y ese es el primer personaje que es como, digamos, el nombre del programa, que tenía varias apariciones de personajes que después se hicieron clásicos, no estamos hablando del año 70. Y después de eso aparece el Chapulín Colorado, y después del Chapulín Colorado aparece el Chavo, y el Chavo tuvo tanto éxito que se transformó en un programa aparte. Sí, pero ¿no? El Chavo medio como que arrastró a todo, ¿no? Porque el Chavo después empezaron, yo me acuerdo de ver el Chapulín Colorado, o el Chompiras, todo estaba el Doctor Chapatín, qué sé yo. El Chapatín también es uno de los primeros. Sí, el Chapatín, si miran la serie, el Chapatín le salva la vida, pues lo están por rajar y tiene que inventar un personaje. Y él inventa el personaje del Chapatín y de algún modo, según la serie, pero y la serie está basada en las memorias. Arrancó, o sea, lo que propulsó todo esto fue el Chavo, ¿no? Creo que el Chavo... Claro, sí. Y como que tendría algo que ver, ¿no? Porque el personaje del Chavo es un pibe de la calle, ¿no? Como sí, que... a eso vamos a ir. Y recién arrancamos claramente vamos para el mismo lado, ¿no? Pensando que este Chavo el 8, yo pensaba eso, ¿no? Que el Chavo es una especie de sitcom, ¿no? Porque tenemos la comedia de situación, un mismo escenario de fondo, más de 2 cámaras. No, perdón, tosí. ¿Cómo? No, pero aparte había... que me estaba diciendo no, tosí. Hay algo muy a mí yo me acuerdo cuando veía el Chavo, había una parte mía que me llevaba a Chaplin, ¿no? Al Chaplin, que también es un tipo que y el Chaplin, el personaje de Chaplin bueno, el pobre tipo que se come un zapato porque no tiene plata, ¿no? Tiene algo de eso, ¿no? Terrible. Sí, de hecho, recordará usted que en los sketch, que eran los sketch como random, que aparecía como sketch escritos por Chespirito, aparecen homenajes a Chaplin, aparecen homenajes al Gordo y el Flaco también, muy bien, digamos, hay una cosa de comedia escénica muy fuerte. Es buenísimo. Hay una comedia escénica muy fuerte. De hecho, muchas de las cosas que no hacen dentro del Chavo es comedia escénica y comedia verbal, ¿no? Muchas cosas que está escrita, que es recontra teatral. De hecho, es como mirar una obra de teatro, por eso es una sitcom. Mirás y es como Seinfeld. Digamos, es raro que salgan de ese plano. Sí. Y vos hablabas de los números de la época, y fue la causa, una de las principales causas de construir el monstruo Televisa, digamos. Claro, sí, de hecho ahí a mediados de los 70, el Canal 8, que es donde estaba el Chavo, y el Canal 6, que era la competencia, se juntan, se unen y forman este monstruo que es Televisa. Hasta entonces ahí vos mirás la serie y están como peleándose todo el tiempo por los artistas, se los llevan, se los traen, y están ahí y al final, qué sé yo, se transforman, arman una especie de monopolio, juntan los dos canales, nace Televisa y listo, y se terminó la competencia. Entonces, pero ahí se pierde la lógica de que era el Chavo del 8. El Chavo del 8 era porque era el pibe del Canal 8, el Chavo del 8. La última, ahí le encontré que el último capítulo de media hora que se estrenó original fue el 7 de enero del 80. Ese fue el último día que se transmitió. Fueron 290 capítulos. Bueno, esto fue entonces
decíamos que en el 80 se transmitió el último, pero el primer capítulo de la serie, el original, se transmitió el 20 de junio de 1971, ¿no? Mirá vos, 71. Un año y 8 días después, el 28 de junio de 1972, nació en Buenos Aires, en el barrio porteño de Congreso, un niño al que su madre y su padre llamaron Cristian Gabriel Álvarez Congiu, mejor conocido como el Piti, ¿no? Líder de la banda Viejas Locas de Intoxicados. Bueno, el pequeño Piti, como tantos otros pibes y pibas, miraba el Chavo del 8 a la tarde y siempre guardó por el Chavo y por Roberto Gómez Bolaños una admiración eterna, ¿no? Por esos programas que miraba cuando era chico, como Fito con Piluso, ¿no? Piluso. Tanto así que en el 2008 el Piti iba a grabar para el cuarto y último álbum de estudio de Intoxicados, El exilio de las especies, el tema que en homenaje a Roberto Gómez Bolaños llamó Himno a Bolaños, ¿sí? Y que estaría bueno que lo escuchemos también para dar paso a la segunda agujita de estas tres. Bueno, vamos a poner un poquito del Himno a Bolaños y seguimos acá. No te vayas, Argentina tiene a Maradona, marihuana tiene Paraguay, lindos valles tiene Bolivia, no sé, anduve por allá. En Perú me hice adicto a la pasta flora, y Gardel dicen que es del Uruguay, pero los hermanos mexicanos tienen lo más grande que hay. Roberto Gómez Bolaños, de chiquito yo te veía actuar. Roberto Gómez Bolaños, de grande te sigo viendo igual. Bueno, Diego, ¿estás ahí? Aquí estoy. Es una marcha, digamos. Piti construyó, construyó musicalmente una marcha. Sí. Sí. Tremendo. Bueno, discúlpeme que lo corté recién, Ariel, pero bueno, justamente hacia eso, hacia ese lugar íbamos, ¿no? Sobre el Chavo del 8, ahí tú como, vos podés ver el Chavo, entrás y salís y de a poquito se va transformando, ¿no? La metahistoria del Chavo, ¿no? Como con las grandes series, ¿no? Seguís viendo y aparecen la historia profunda, historias laterales, después lo que sería el spin-off de este multiverso que continúa, creo, hasta el día de hoy, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la vida real, ¿no? Los juicios, las idas, las vueltas, los circos que llegaron a la Argentina, Edgar Vivar, que es el ñoño de un barriga que vino a vivir a la Argentina, que murió acá. Era más joven era el más joven casi, no sé si el más joven de todos, pero era muy jovencito. Sí. No parecía, lo daba la edad que era tenía. el más joven de todos. Sí, tenía incluso la parte trágica, ¿no? Que la trajo, bueno, Don Ramón, ¿no? Él falleció, fue uno de los primeros que murió. Sí, en los 80. O sea, fue uno de los personajes que más llegaba, Don Ramón, terminó muriendo. También eso creo que también sirve para construir los mitos, ¿no? Que tenga la parte de que haya muerte, que haya una muerte. Claro, aparte él, de hecho, Don Ramón y Kiko se van a mediados de los 80 y hacen un programa ellos dos, ¿te acordás? Como los mismos personajes. Se van. De hecho ahí Don Ramón y el personaje de Don Ramón es ocupado por Jaimito el Cartero, digamos, porque necesitan a alguien que haga ese papel, ya, que cumpla esa función. Sí. Muy loco. Bueno, pero qué loco, la serie está basada en las memorias de Roberto Gómez Bolaños, que se llaman así, Sin querer queriendo. Y me da risa porque al principio de la serie dicen, qué sé yo, esto está basado en las memorias de Roberto Gómez Bolaños, Sin querer queriendo, etc. Y al final después dice, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sí. Y hay muchas dudas, ¿no? Eso acerca del origen del Chavo. Yo tengo amigos y colegas que son especialistas, ¿no? A quienes fui a acudir yo para develar algunos pequeños detalles, porque en la red hay mucho.
la principal fuente acá es un libro que se publicó en 1995 que se llama El diario del Chavo del Ocho, que fue publicado por Roberto Gómez Bolaños Chespirito, donde él cuenta el relato del Chavo, ¿no? Esto que decía Ariel recién, ¿no? Según ese diario, el diario del Chavo, el Chavo nunca conoció a su papá y a su mamá, no tenía recuerdos de su madre porque ella estaba siempre trabajando debido a su situación, y la mamá tanto así que un día lo deja en una guardería, ¿no? Siempre lo deja en una guardería y un día no lo va a buscar más, ¿no? Entonces la mamá lo deja en la guardería por su situación, ¿no?, económica, y el Chavo, que en realidad se llama Rodolfo Pietro Filiberto Rafaelo Guglielmi, este es el nombre del Chavo, del personaje posta del personaje del Chavo, que le dicen el Chavo. O sea, no es que existió en la realidad, digamos, según la ficción. No. Según la ficción, el niño se llama Rodolfo Pietro. Claro. Bueno, pasado un tiempo, el Chavo se escapa de esta guardería porque lo tratan mal, ¿no? Una señora que se llama la señora Martina, y un día, entre lágrimas, el pequeño Rodolfito, que es el Chavo, raja y empieza a caminar, y cuando se empieza a llover, se mete en la primera puerta que encuentra, y así es donde entra en la vecindad. Esto cuenta, ¿no? Ahí conoce a la Chilindrina, a don Ramón, y una persona de esa vecindad, una señora que vive en el departamento número 8, es la que le da alojamiento, una señora grande ya, porque dice que el Chavo le hace acordar a uno de sus nietos. Por eso él vive en el departamento 8, y por eso también es el Chavo del 8, ¿no? Después la mujer fallece y el Chavo queda ahí girando en la vecindad y viviendo en el barril. De hecho hay un capítulo donde dice, no, yo no vivo en el barril, yo vivo en el 8. ¿Y con quién vivís? Y él dice, vivo con... y aparece alguien y corta. 3 veces pasa eso en la serie, que cada vez que él va a decir con quién vive, alguien corta la escena, ¿no? Extraordinario. Muy buen recurso. Y él dice, me meto en el barril cuando no quiero que los demás me vean cuando estoy llorando, o necesito pensar, dice él en un capítulo. Es un refugio emocional. Y a mí siempre me llamó la atención el barril, por esto que voy a contar. En principio rastreé a ver dónde está ese barril ahora. Hay una versión que dice que el barril, cuando termina el show, queda en algún set de Televisa, y después dicen que en una subasta de artículos que se hizo en 2012, una bodega de vinos de La Rioja España, ¿no? Que no difundió el nombre, compra el barril en una suma millonaria, y lo tiene ahí supuestamente fue adquirida para producción de vinos, que se iba a llamar el Marqués de Chespirito, y que se iba a vender solo en Latinoamérica, y que en México hay una réplica, pero bueno, todo esto es red. Fuente de los deseos, o sea, inchequeable, ¿no? Lo encontré en 3 lugares, no sé si darle entidad darle. No, aparte, a mí me acuerdo, ahora que vos me estás hablando de todo esto, algo que a mí me llamaba mucho la atención de niño cuando lo miraba, que ahora volviendo un poquito a lo que hablamos de todas estas cosas que nos aportan a nosotros y que nos hacen disfrutar el arte o disfrutar lo que sea, que estábamos hablando del fútbol, yo hablaba de los espacios. Es muy loco cómo labura con los espacios, ¿no? Porque el barril es un espacio totalmente misterioso, ¿no? De qué hay allá adentro, ¿no? Como que y me pasaba también con los departamentos, tanto el de Doña Florinda, que estaba atrás de todo, como el de la bruja del 71. Sí. Era como era infernal lo que podía llegar allá adentro. Y no se veía. Es como una cuarta pared profunda, ¿no? Claro. Y no se veía, y eso le daba todavía como más espesor a lo que significaba el departamento ese. Después había un pasillo que iba para el fondo, para un costado, ¿no? Hay un pasillo que va al patio secundario, al patio del fondo, que hay una fuentecita. Que también es un espacio al que iban a veces, están las escaleras que suben, creo que arriba vive el pibe que decías vos, el otro, ¿no? El Jaimito. Jaimito vive arriba, claro. Entonces son espacios que estaban ahí, y que yo me acuerdo ahora, al escucharte a vos, me preguntaba,
viste que no subían, no eran de subir mucho al departamento ese, y se entraban, cuando entraban a la casa de la Chilindrina, muchas veces entraban, pero también era raro cuando entrabas, salías del patio para entrar a la casa de la Chilindrina, ¿no? Entonces, por eso lo comparo yo, lo comparo con Seinfeld, ¿no? Que pasa ahí, casi todo lo que pasa ahí, y raras veces van afuera, no hay trayectos, sino que van y vuelven, porque lo que pasa siempre pasa en el departamento, de Seinfeld, que tiene es como un monoambiente, ¿viste? Nunca van a la habitación, ni siquiera se ve la habitación. O otro que se me ocurre es Big Bang Theory, ¿no? Que pasa en ese ambiente, casi todo pasa ahí. Sí. Pero está bueno cómo laburan con esos otros, porque yo no recuerdo, bueno, pensaba en Friends también, que yo, estas otras sitcoms que hicieron tan conocidas, pero Seinfeld trabaja mucho eso con el departamento de Kramer, ¿no? Que abre la puerta y pasan cosas, pero no entran al departamento, ¿viste? Es misterioso, cierto. Entonces laburan con ese misterio, ¿no? Del otro espacio, ¿no? De lo que pasa, lo que puede llegar a estar pasando en el otro espacio, y que está bueno porque le dejan un montón al espectador, o sea, son historias que confían en la gente que está mirando, ¿no? Que confían que nosotros que estamos mirando le vamos a poner algo que nos va a hacer disfrutarlo o no. ¿No? Pero es raro ver realmente producciones que confíen en los espectadores de esa manera, ¿no? Porque siempre nos tienen que estar explicando las cosas, ¿no? Claro, sí, total. De hecho, fíjate que cuenta el mismo Gómez Bolaño, ese que adentro del barril había una silla chiquitita donde él se sentaba para esperar su salida, para no estar en cuclillas, tenía una sillita y se sentaba. Y que muchas veces iba y se sentaba él mismo ahí, como es bajito, se sentaba ahí a pensar también con un pucho. A fumarse un pucho, a comerse un sándwich, claro, la torta de jamón. Claro, eso, hermoso. Bueno, acá es donde arrancamos con la conexión filosófica, ¿no? Una conexión que yo sospeché muchas veces, y después de indagar he visto que la sospecha es más o menos generalizada también, sobre todo por aquellos que leímos un poquito de filosofía, y que tiene que ver con el barril del Chavo. Y acá aparece Atenas, Grecia, de vuelta otra vez. Veo cómo estas agujas forman parte de un mismo costurero, ¿no? Lo primero que me hace acordar a mí es a Diógenes, al filósofo Diógenes, ¿no? Diógenes de Sinope, un filósofo griego, famoso por su vida austera, y porque él vivía en un barril también. El filósofo Diógenes, rechazando todas las convenciones sociales, él buscaba la virtud a través de la sencillez, y cuentan que vivía en las afueras de Atenas, adentro de un barril, ¿no? Que era un lugar de descanso y de alejamiento del mundanal, ¿no? Recordemos que, y hay otra relación con este Diógenes con el mundo del espectáculo, digamos, o con la ficción, que es la serie Diógenes y el Lingera de Tabaré, y que estaba guionada por Ginsburg, entre otros, ¿no? Que era Diógenes y el Lingera. Diógenes es el perro, ¿no? ¿Y por qué es el perro Diógenes? Volvemos, todo tiene que ver con todo, como decía Pancho Ibáñez, porque en griego Diógenes era el representante más importante de la escuela de los cínicos, y cínicos en griego se dice kinos, que es quínico, que quiere decir perro. ¿Por qué? Porque Diógenes decía que el filósofo tenía que llegar a ser como un perro, es decir, que tenía que vivir lo más libre posible en relación a sus necesidades y a su libertad. De hecho, famosamente, cuando tenían ganas de hacer pis, hacían pis en cualquier lado. Si querían tomar agua, tomaba agua, se agachaba y tomaba agua de los charcos o de los ríos, comía con las manos. Era como bastante asqueroso en ese sentido, y por eso le decían cínicos, ¿no? Porque en griego la forma adjetival de perro se dice quínico. Si usted está en Atenas y viene un perro y le quiere decir juira perro, le dice juira cínico. Ellos decían que el perro era el sumum de cómo debería ser un filósofo de verdad. Y acá viene la famosa escena, que seguramente todos estarán recordando en este momento, es que cuando Alejandro Magno de Macedonia llega a Atenas, recordemos que él, además de ser un líder, un emperador, y además un tipo poderosísimo, además era un intelectual. Él fue su profesor fue Aristóteles. Entonces, cuando llega, él entra a
Grecia, en Atenas, él sabe que en las afueras de Atenas vive Diógenes. Y lo va a ver. Sí. Diógenes sabe que está afuera y lo va a ver, ¿no? Va todo el pueblo a verlo, todo el barrio, ya sabemos cómo son los vecinos, van todos porque viene el rey, el hombre de gran poder, va a ver al filósofo que vive como un perro dentro de un barril, y cuando se le pone adelante le dice, qué sé yo soy Alejandro, y el otro dice, yo soy Diógenes el perro, y él le dice, ¿por qué? Decime, yo te admiro mucho. Le dice Alejandro a Diógenes, pedime lo que quieras, y Diógenes famosamente dice, correte porque me estás tapando el sol. No. Es famosísima esa escena, y cada vez que veo el Chavo, de las primeras veces que vi el Chavo y lo vi adentro del barril, digo, acá esto se inspiró en Diógenes, pero nunca lo blanqueó, nunca lo encontré. No encontré en ningún lado, en ninguna referencia, así como tampoco dijo que la canción era del francés Claro. Tampoco dijo, me inspiré en Diógenes en el barril de Diógenes, sí. Y Diego, una pregunta, la última pregunta. ¿Cómo quedaron los derechos después de la partida de ¿cómo se llama? De Roberto Gómez Bolaños, con la familia, digo? Y está repartida, está repartida entre los hijos, los derechos. De hecho, no, ahí estaba chequeando que, qué sé yo, a doña Florinda, Roberto Gómez Bolaños cuando empieza a hacer el Chavo ya tiene 5, 6 pibes con su primera esposa, ¿no? Y durante las emisiones en estos años del Chavo, él tiene una aventura con Florinda Mesa, que era una actriz. Florinda Mesa venía de otro palo, ella era modelo. Sí, linda mujer. Y la meten en la serie porque querían poner a alguien, los otros eran todos desconocidos. De hecho, Edgar Vivar ni siquiera era actor. Carlos Villagrán era un tipo que amigo de Don Ramón, que contaba, de Rubén Aguirre, que es Girafale, que contaba chistes en las fiestas, ¿no? Mirá, y él los lleva porque les tiene fe, arma un grupito de desconocidos. Y la que era una actriz famosa es Angelina Fernández, que es la bruja del 71. Esa era la actriz de renombre que metieron ahí en la serie. Y meten también a la piba de turno, una cara bonita, para que... Y tal vez la que se quedó más afuera, la bruja del 71 creo que es la que se quedó más afuera de el reparto de spin-off, digamos, porque creo, no sé si habrá hecho alguna cosa, que yo no recuerdo, me imagino que habrá recibido unos mangos. Era más grande. Sí, de los dibujitos, porque en los dibujitos, me acuerdo de los dibujitos también, estaban todos ahí, o todes. Sí. No sé si... También cómo era la que venía del perfil más serio también ella, ¿no? Angelina Fernández era una actriz de fuste y de renombre, era como la más actriz de todas. Además venía no me la imagino en un circo. Claro, además venía de la Guerra Civil Española, ¿no? Sí, hay unas fotos donde está con anteojos negros, un pucho así re guerrillera. Muy bien, la bruja del 71. Genial, buscas esa foto. Sí. Y bueno, y ahí en ese reparto aparece esta chica que era modelo, que venía de otro palo, y Roberto Gómez Bolaños le asigna el papel de la vieja chancluda. Y bueno, durante estos años empieza a tener una historia, al final él se separa y se casa con Florinda Mesa. Uh-huh. Así como el Superagente 86, como Don Adams se casa con la 99 durante la filmación también. Pasó lo mismo, la diferencia que acá el tipo estaba casado y tenía 6 pibes, digamos. Esa sería la diferencia. Claro. Ellos después terminan, me acuerdo en una entrevista hace muchos años, que ya no hacían el Chavo, estaban retirado de eso, ellos hacían un circuito de teatral con Florinda Mesa, hacían mucho teatro, digamos, y él se sentía muy bien laburando así teatralmente, ¿no? Sí, además, qué sé yo tengo ahora no lo tengo a mano, tengo un libro de poemas de Roberto Gómez Bolaños, que además son malísimos los poemas, pero también escribía poesía. Claro. Digamos, un tipo con muchas inquietudes filosóficas, además, por eso yo en un especial en Canal Encuentro hay una charla donde él empieza a hablar de filo y yo digo, no puede no saber qué es Diógenes, y me lo quedé mirando esperando que en algún momento dijera, yo me inspiré en Diógenes el cínico para el Chavo, y no lo dijo nunca. Claro, sí. Sí, aparte bueno, pero me quedo con esa escena clásica, ¿no? Esta escena medio canchera, ¿no? De Diógenes con Alejandro Magno, cuando Alejandro le dice, che, pedime lo que quieras, y él dice, mira, correte porque tapás el sol, que es medio cancherona también, ¿no? Un poquito para la girada. Y
Y me quedé pensando, ¿qué estaría pensando Diógenes en ese momento preciso, ¿no? Cuando dice esto, y ver como Alejandro Magno, humildemente y con admiración, le hace caso y le da todo lo que quiere, que es correrse para que le dé el sol, ¿no? Y creo que en ese momento debería estar pensando el título de otra canción del Piti Álvarez, que es Está saliendo el sol, y que yo creo que probablemente el Piti también la hizo en homenaje al Chavo del Ocho y a Diógenes el Cínico, ¿no? Como se da cuenta cualquiera cuando escucha la letra, ¿no? Y esa es la última agujita que traje para hoy. Bueno. Buenísimo el laburo, ¿no? De investigación. Excelente que lo hayas traído, más allá de que, viste, a veces uno toca estos temas porque, bueno, en este caso está la serie, ¿no? Pero a veces estas cosas también está bueno traerlo porque son parte de nuestra vida, no sé, el Chavo para mí fue una parte fundamental de mi vida, así como en su momento más adelante lo fue el rock, ¿no? Y que me ha movilizado mucho, por ahí uno tiene más presente cosas de la adolescencia, qué sé yo, las bandas que uno ha escuchado, pero yo creo que tenemos que visitar un poco más nuestra niñez, porque nuestra niñez creo que termina marcándonos mucho más capaz de lo que nos marca la adolescencia con las películas que vemos o con las bandas que escuchamos, porque está metido dentro nuestro de una forma inconsciente casi, ¿no? Y el Chavo fue fundamental en mi vida, fue fundamental el Chavo a nivel de que llegar a casa del colegio y ver al Chavo o levantarme el fin de semana. Y últimamente yo lo estoy trayendo mucho porque les cuento a mis hijas, ¿no? Como las cosas que yo veía de pibe. Y el Chavo es una de ellas. Entonces está genial hablar de estas cosas y ver qué significará para la gente de hoy, ¿no? Porque por ahí que no está tan alejado porque el día de hoy se sigue dando el Chavo, ¿no? Sí. Así que buenísimo que lo hayas traído, Diego. Claro. Sí. Y además fíjate que abonando un poco a esto también, digamos, la idea de Tres Agujas, y me parece que la idea también de Otro Día Perfecto, porque además soy oyente del programa histórico, es que de repente de construir determinada pureza de los productos, ¿no? Así, bueno, qué sé yo, esto es 100% tal cosa. De hecho, el disco de los Beatles no es solo rock and roll, el disco de Intoxicado. Uh-huh. Cada cosa que nosotros vemos está infinitesimalmente construida por elementos que a veces, si no nos ponemos a buscar, no los encontramos y tal vez no lo sabemos. Uh-huh. Claro, sí. Sí, y que sin saberlo o están operando en este momento en nosotros, en la forma en que vemos el mundo, y en la forma en que vivimos y en la forma en que educamos a nuestros hijos. O sea, que son cosas que operan. Perdón, una última cosita que me acordé cuando vos estabas charlando, que hay una entrevista que lo vi en un programa especial del 86 en TC Sport, ponele, donde hay una entrevista a Roberto Gómez Bolaños en el 86 en México, cuando todo México hinchaba para que Argentina perdiera, históricamente, y Roberto Gómez Bolaños dice: Argentina va a ganar porque tiene el mejor juego del mundo, que es Maradona. Y el entrevistador, como dice, ¿pero te parece? Y él dice Maradona está primero y dice, y años luz segundo puede llegar a estar Platini. Claro. Hinchando por Maradona contra la posición de los demás, ¿no? Que lo miran incrédulos, y años después Maradona lo invita a su programa La Noche del 10 en Canal 13, porque Maradona sentía adoración por él. Sí. Históricamente decían que tenía unos VHS para ver el Chavo cuando se sentía mal, y cuentan las hijas, y lo invita, y hay una entrevista muy hermosa del Diego a Roberto Gómez Bolaños en su programa en Canal 13. Está en YouTube también para verla, ¿no? Bueno, ahí tenés más cruces, el fútbol, el Chavo, y también la idolatría del Piti Álvarez, que le hizo una canción, digamos. No, ni hablar, sí. Sí, genial. Y aparte está bueno esto, que lo que contaste del Diego, cuando se sentía mal, iba al Chavo, ¿no? O sea, hoy cuando empezamos el programa, no sé si estabas escuchando, hablábamos de Brian Wilson, que nos dejó, el líder de los Beach Boys, un tipo que ha sufrido tanto los problemas de la cabeza, ¿no? Y que estamos en una época en que recién ahora nos estamos dando cuenta todas las cosas que pasan adentro nuestro, y que por ahí en un momento, si te sentías mal, decía: no seas pelotudo, levantate y andá, ¿no? Y mirá qué loco un tipo como Maradona o uno mismo lo ve, que a mí me pone bien. El otro día hablaba que en momentos de depresión mío tuve una etapa de estar deprimido y veía los capítulos de The Office,
¿no? Y pensaba, claro, si esta gente supiera lo que está haciendo por mí, ¿no? De que me está levantando en los peores momentos, me está levantando. Hablando de sitcom, ¿no? Claro. Y bueno, esas cosas es fundamental, ¿viste? A veces no es una pastilla, una pasta. Es un capítulo del Chavo, ¿viste? Mirá qué loco como en boca de Maradona, que consumía de todo. Decir que claro. Cuando él se sentía mal veía el Chavo, tenía su VHS, es un montón. Así que claro. Está genial. Un producto más noble para consumir. Bueno, Diego, te agradecemos esta maravillosa intervención.